Buenas tardes. Ejemplo número 3. Vamos a resolver un límite de una función que depende de la variable x cuando este valor x tiende al infinito. A este tipo de límites se les llama límites al infinito. Muy bien. Si yo tengo una función en este caso racional, ¿okay? Como por ejemplo el que aparece en nuestro documento. Límite de 2x a la cuarta sobre más 3x al cuadrado más 6 sobre 3x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 3. Cuando x tiende al infinito. Vamos a calcular entonces este límite. Si yo quisiera resolverlo de una manera directa, habría que reemplazar el valor de x por infinito. Nos damos cuenta entonces de lo siguiente. Si yo reemplazo x por un valor infinito, elevado a la cuarta sigue siendo infinito. Más, ¿cierto? X al cuadrado, que en este caso sabemos que x vale infinito, al cuadrado sigue siendo infinito. Entonces nos quedaría infinito más 6. Entonces en el numerador nos quedaría infinito. Si hacemos exactamente lo mismo, entonces en el denominador nos quedaría otra vez el valor de infinito. Entonces uno podría pensar de repente lo siguiente. Infinito sobre infinito es la respuesta, pero ten en cuenta que esto es una forma indeterminada a la cual tienden los límites. ¿Ok? Entonces, la forma de resolver este tipo de ejercicios es la siguiente. Mira acá, si tú tienes una función racional, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tanto al numerador como al denominador se le va a dividir entre la variable x elevado, ¿cierto? Al grado del denominador. En este caso, como podemos observar, el grado del denominador viene a ser 4. Entonces, como les había dicho, podemos dividir entre esa cantidad, como también podríamos, tanto al numerador como al denominador, factorizarle esa misma cantidad, que es lo que se ha resuelto en el ejercicio. Entonces, si observamos, tanto en el numerador como en el denominador se ha factorizado este valor. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría x a la cuarta por 2 más 3 sobre x al cuadrado más 6 sobre x a la cuarta. Todo esto sobre x a la cuarta que multiplica a 3 menos 5 sobre x al cuadrado más 3 sobre x a la cuarta. Nos podemos dar cuenta que el valor de x a la cuarta puede eliminarse. Por lo tanto, el resultado, ¿okay? de hacer esta operación vendría a ser la siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la función racional que teníamos originalmente es equivalente a la nueva función racional. Por lo tanto, calcular el límite de la función original, ¿cierto? Daría lo mismo que calcular el límite de la función nueva cuando x tiende al infinito. ¿Cómo resolveríamos entonces esto? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a calcular, por ejemplo, en este caso, el límite de una función pequeña, por ejemplo, 1 sobre x, cuando x tiende hacia el infinito, ¿cuánto me da como resultado esto? 0. Ten en cuenta que mientras el valor de x va aumentando de una manera bastante considerable, ¿okay? El valor de la función hacia dónde tiende hacia el valor de 0. ¿Okay? Entonces, cada vez que tengamos un límite de esta forma, ¿okay? Hay que tener en cuenta que cuando x tiende al infinito, el resultado va a ser 0. Muy bien, entonces, resolviendo el límite cuando x tiende al infinito de esta nueva función, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, tenemos acá el límite del numerador sobre el límite del denominador. El límite de un valor constante, en este caso, ¿cuánto tendríamos en este caso? El límite cuando x tiende al infinito de 2. Esto nos da como resultado únicamente 2. También tenemos lo siguiente, más el límite de 3 sobre x al cuadrado. Ten en cuenta que tiene esta forma, cuando x al cuadrado tiende al infinito, ¿cierto? Entonces, mientras mayor va siendo el valor de este denominador, ¿cierto? Entonces, la función ¿hacia dónde tiende? Tiende hacia el valor de 0. El límite de 6 sobre x a la cuarta, ¿hacia dónde tiende esto? Hacia 0, ¿cierto? Todo esto sobre el límite de en este caso, la función constante 3. Esto va a ser ¿cuánto? 3. Menos el límite de 5 sobre x al cuadrado. ¿Hacia dónde tiende esto? Hacia 0. Más el límite de la función 3 sobre x a la cuarta, cuando x tiende al infinito, ¿hacia dónde tiende esto? Hacia 0. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente. El límite de la nueva función, ¿cierto? Vendría a ser en este caso 2/3, que es lo mismo que el límite de la función racional original, cuando x tiende al infinito. Por lo tanto, concluimos en que el límite de esa función racional sí existe, no tiene una forma indeterminada, que en este caso, como habíamos dicho, infinito sobre infinito.
Esto sí se puede calcular y el resultado sería 2 sobre 3. Muy bien, gracias.